RCN Televisión, lo que tienes que ver. Diálogo urgente. Gracias por seguir con nosotros este miércoles 17 de octubre, son las 7:20 de la mañana. Estamos felices de recibir aquí un amigo, Robinson Díaz, diputado por la circunscripción número 1 de Santiago, ¿verdad? Es correcto. Aquí con nosotros del Partido Revolucionario Moderno. Robinson, muy buenos días. Placer verte, Iván. Gracias por amanecer aquí con nosotros. Tu callo Robinson. Sí, bien, placer tenerle aquí. El PRM ha estado muy activo en los últimos días y propuestas que han estado haciendo de parte de Luis Abinader, que está encabezando uno de las principales figuras. Ha estado inclusive tomando los temas nacionales. ¿Eso es parte de una estrategia o el PRM ya está trabajando para el pueblo? Cuando tú hablas de Luis, estás hablando del PRM, claro. Lógicamente el candidato que está más aventajado en este momento. Y creo que sin lugar a dudas será el próximo candidato y presidente de la República Dominicana. Candidato del PRM y presidente de la República. Pero hay algo que nosotros tenemos que reconocer, que el PRM en su nueva dirección, entiéndase que José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, han dado una revolución en el Partido Revolucionario Moderno. Y digo revolución porque cuando ellos se juramentaron, a nivel nacional, en Santiago el partido ha asumido un papel protagónico en el tema de oposición y de estar en cada uno de los segmentos donde hace falta que el PRM esté presente. Luis lleva su agenda nacional, Hipólito lleva su agenda nacional, nosotros llevamos nuestras agendas como legisladores, pero los dirigentes también la llevan igual. El PRM ahora se enmarcó el fin de semana y la semana pasada en una serie de agendas, de conferencias educativas, formando a nuestros dirigentes en cada una de las estructuras más pequeñas que tenemos, que son las zonas, los presidentes municipales, y así por el estilo se ha manejado de una manera que nosotros estamos muy contentos con esta nueva visión que tiene el Partido Revolucionario Moderno. Independientemente de esa parte de charlas, también hemos asumido una agenda de denuncias y de oposición, porque el partido de gobierno, los funcionarios de este gobierno, han usado una muletilla diciendo que el PRM no hace oposición. Nosotros estamos en las calles. Antes de entrar en ese tema muy específico, para no salir del tema del partido primero, háblanos un poquito sobre esas charlas, esas conferencias que está haciendo el partido de educación. ¿Consideras de manera particular, tú llevaste una campaña en el 2016, ¿tú consideras de que esto podría ser una ventaja, llevar al partido a este nivel de charlas para explicarles a ellos cómo hacer política? ¿Tú crees que eso era algo que necesitaba el PRM? Yo creo, Iván, que el PRM tiene que pensar claro que su objetivo debe ser la plataforma electoral. Pero, independientemente del tema de la parte electoral, nosotros creemos que también los dirigentes tienen que irse formando. Y déjame decirte que no es solamente charlas de motivación, son charlas que tienen que ver con la información, con el manejo de temas fundamentales como los temas de corrupción, temas con relación al tema de los hidrocarburos. Se están tocando muchos temas en la misma conferencia, sobre todo el tema de corrupción e impunidad, para que los dirigentes tengan herramientas necesarias y puedan hacer política en sus respectivos pueblos, que puedan ir a sus respectivos a canales locales y puedan hacer lo que hacemos nosotros desde la capital. Pero yo sí estoy convencido de ¿Y eso no es violatorio de la ley del partido político nuevo? No, o sea, estamos hablando de educación, y estamos hablando en lugares cerrados, o sea, que ahí no hay ningún tipo de violación. Y estamos hablando con una cantidad reducida de personas, no se está haciendo un meeting abierto, sino dirigido a los dirigentes del partido. Pero nosotros creemos que además de todo eso, o sea, el PRM tiene que enfocarse en la plataforma electoral. Y ahora se abrió de nuevo el PREMIL, que es el procedimiento, el proceso para que se pueda, para inscribir a la gente que quiere simpatizar con nuestro partido. Y yo creo que si llegamos a 525,000, tenemos una meta de duplicar esas inscripciones ahora en los próximos meses. Diputado, usted hablaba de la agenda del PRM y citó a Luis y citó a Hipólito. ¿Ambos están en una agenda diferente o están en una agenda uniforme del partido?
cada quien tiene su proyecto particular, pero tienen algo en común que los une, que son los temas del partido. Y tú escuchas a Hipólito te habla de impunidad, te habla de corrupción, te habla de problemas neurálgicos como el problema de combustible. Vi a Hipólito en unas declaraciones en Estados Unidos hablando de eso. Tú escuchas a Luis con los mismos temas y cada quien maneja los temas de sus proyectos, pero al final coinciden con algunos temas fundamentales que son temas del país, temas de la nación. Robinson, el tema indiscutiblemente del momento es el tema de la, diputado, porque yo te miro cuando... de la revisión a la ley de hidrocarburos. Como legislador, estando ahí dentro, esta ley no solamente, no es la única que toca el tema de hidrocarburos. O sea, se podría modificar esa y las cosas quedar exactamente como están. ¿Qué tú crees que es necesario al día de hoy para que nosotros como sociedad podamos sentir un poquito de alivio cada vez que vamos a echar combustible? Yo creo que más que todo hay que hablar de transparencia. O sea, la gente piensa en la ley 112-00, porque es la ley que rige, la que se supone que debe manejar los combustibles. Pero yo siempre he dicho que el tema de la ley no es modificarla, sino transparentarla. Comenzando, todo comienza, y es importante, porque se habla mucho de la ley, se habla mucho de los impuestos, se habla mucho que hay un 42% de impuestos, pero lo más importante es cómo comienza el precio de los combustibles. Y todos tienen que entender una parte fundamental. El precio de importación, el precio de paridad de importación que se usa, no es el que debe usarse. Aquí se toma como referencia el precio de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. El precio de Texas. Sí. Entonces, no se está usando el precio el precio de la factura, que es el que debe usarse. Por lo general, ese precio de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, que es con el que se toma de referencia, tiene siempre un 10%, un 10 a un 12% por encima del precio con que se compra. Y ahí comienza entonces la aplicación de los impuestos de la 495-06, del 112-00 y los beneficios de los detallistas. Encima de eso, que es proporcionalmente hablando. Yo creo que es difícil que logremos eso, porque lamentablemente ya el mismo tema de los impuestos es parte del presupuesto de la nación. O sea, ya el partido oficialista ha creado la plataforma que esa diferenciación entre, o esos impuestos adicionales, es parte de lo que ellos necesitan para poder mantener una estructura que tienen, para poder mantener las nóminas clientelar que tienen, su opinión, para poder mantener ese sistema corrupto que hay en el gobierno. Y digo corrupto porque todo el mundo sabe que cuando no hay transparencia, hay corrupción. Claro. Diputado, su opinión sobre el escenario que se vivió ayer en la Cámara de Diputados con dos colegas, compañeros suyos, respecto a bueno, siempre hay la percepción de que en la Cámara de Diputados cuando se ven cosas así, estamos ante escenarios tradicionales, que eso siempre se ve, que los diputados son personas que no piensan, que piensan en ellos y punto. Eso de ayer, ¿cómo usted lo cataloga? Yo creo que, o sea, venir a un programa y quizás tengo a mi amigo y hermano Pedro Botello viéndolo, y yo dé mi juicio de lo que yo entiendo que debe ser, quizás hasta pudiese afectarlo. Pero usted no se vería en ese escenario. Igual que al colega Manuel Díaz, de la bancada del PLD. Pero yo creo que nosotros tenemos que reflexionar y a veces nosotros nos enfocamos en el problema, en lo que pasó, vamos a decir. Dos diputados que discutieron, eso es acalorado, muy acalorado, ahí se habla de lucha de poder, estamos hablando de intereses fuertes, donde una bancada arremete contra la otra. Cuando yo, por ejemplo, yo quería hablar la semana pasada, me apagaron el micrófono. Es un tema de lucha, de intereses. Cuando yo ataco al gobierno, estoy atacando a los diputados que viven del gobierno. Entonces yo creo que, para mí la reflexión es la siguiente, Galvez. La gente tiene que aprender a votar. Porque hablamos y criticamos al Congreso, pero el Congreso es el producto de lo que la gente eligió. O sea, cuando tú tienes que un diputado saca 10,000 votos y ocupa una posición, fue porque el pueblo, ese que está criticando, fue el que lo llevó a la posición. Entonces, o sea, nosotros no podemos quejarnos de lo que usted puso en el Congreso. Yo creo en términos generales que ese tema, el Comité de Ética de la Cámara, tiene que tomar medidas. Someterlo a disciplina. Tiene que tomar medidas. No sé qué tipo de medidas. Usted mencionó que apagaron el micrófono. ¿Y quién apaga micrófonos ayer?
Eso vamos a hablarlo ahora cuando entremos al tema de que yo te traje hoy. Pero yo digo, por ejemplo, el tema es con relación a la forma como se maneja. Sí. O sea, yo creo que la Cámara de Diputados tiene que mandar señales. Por ejemplo, yo llegué pensando que era otra cosa, pero cuando tú ves la realidad, Claro. es un tema de discusión. La gente discute, la gente pelea, la gente se va. O sea, y eso, yo creo que más que todo mi reflexión es que la gente aprenda a votar, para que mañana tenga representantes que no tengan ese tipo de conducta. Y la Cámara de Diputados, el Comité de Ética, que tomen las medidas necesarias. Robinson, vamos a entrar entonces ya, porque mi compañero se ve intrigado de ese accionar, del apagar el micrófono. Hiciste unas declaraciones hace un par de semanas, tal vez una, sobre el tema de corrupción, impunidad y lo que tú has catalogado un triángulo dentro del gobierno. Danos un poquito de detalles sobre qué tú crees que está sucediendo en la República Dominicana y cómo se ve esto con miras al 20 que está ahí mismo. Lo más importante, y yo quiero que la gente le ponga mucha atención a esto, porque para nosotros es importante, que me llama la atención un país como la República Dominicana, donde nosotros tenemos que acogernos como legisladores al artículo 93 de la Constitución, donde habla de las atribuciones de un diputado o de un legislador. Fiscalizar y legislar en representación del pueblo. La Cámara de Diputados en este momento ha asumido su rol de legislar. Yo digo que algunas iniciativas a veces son media vergonzosas, porque a veces yo digo, cónchale, ¿cómo es posible que un congreso se dedique a dedicar el día a día del Mavi Pegapalo? Un reconocimiento a... Ayer vimos... ¿Qué fue el caso de ayer? Ayer vimos 7 iniciativas para reconocer a David Ortiz, con grandes méritos en el ámbito deportivo, grandes méritos como pelotero, pero quizás tú dices, pero ese es el que yo debo reconocer. Hay que investigar muchas cosas, pero yo no quiero entrar en ese tema. Claro. Nosotros recibimos denuncias, acogiéndonos a lo que nos toca, representar a un pueblo que quizás no tiene la voz ni el poder para poder llegar a resolver problemas que hay en la sociedad. En Santiago hay una institución llamada Corazán, Corporación de Acueductos Alcantarillados de Santiago, que hemos recibido de muchas personas denuncias de la malversación, la falta de transparencia, el nepotismo, la corrupción y un sinnúmero de situaciones que se están dando que ha provocado una escasez en la distribución de agua potable en Santiago. Como recibimos esas informaciones, nosotros comenzamos entonces a hacer las investigaciones del lugar. Y solicitamos, y aquí tengo algunas informaciones que quizás podemos nosotros después trabajarlas, solicitamos a la Cámara de Cuentas de unas auditorías que se habían hecho en Corazán. ¿En qué año? En el año 2014. Y lamentablemente no recibimos las informaciones del lugar. Solicitamos al Departamento de Libre Acceso a la Información de la misma institución informaciones que no nos llegaron. Y cuando comenzamos a ver, entonces descubrimos... ¿Pero eso es grave? Sí, lo que pasa es que eso dio lugar a que nosotros depositáramos entonces una resolución en la Cámara de Diputados solicitando de que se creara una comisión especial para que investigue, porque se supone que en el país hay 3 instituciones que tienen que velar para combatir la corrupción y combatir la impunidad. Y ahí viene entonces el blindaje triangular de la corrupción del gobierno del PLD. Blindaje triangular porque en un primer ángulo tenemos al Ministerio Público, la justicia, vamos a decir, claro. Justicia o Ministerio Público. Pero ¿quién es el máximo representante del Ministerio Público? El Procurador de la República. Que a su vez, todo el mundo sabe que es un cuadro político del PLD, del partido de gobierno. El que debe perseguir la corrupción en el Ministerio Público es un cuadro del partido de gobierno. Es nombrado, es el ministro de Justicia, es nombrado por el presidente de la República. Pero eso siempre ha sido así. Pues, no, o sea, porque a veces me justifican lo que ha pasado hace 10 años. Nosotros no podemos seguir viviendo con el pasado. No, simplemente para aclarar es simplemente es un ministro como cualquier otro. El procurador nombrado por el presidente de la República. Pero ese procurador es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Del Consejo Nacional de la Magistratura que elige los jueces de las altas cortes. O sea, quien elige a los jueces para dirimir los casos frente a él es quien lo pone.
O sea, ahí estamos con el primer ángulo de blindaje corrupto. Vimos ayer, cuando en la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, que controlado por el presidente, controlado por el presidente. ¿Qué pasó? Como está controlado por el presidente, ellos van a elegir a los jueces que ellos quieran. Claro. Entonces ahí comienza el blindaje triangular. En un segundo ángulo, ¿a quién tenemos? La Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas, que su dirigente, su principal, el presidente del órgano, es otro cuadro del PLD, con cuñado del jefe del gabinete, José Ramón Peralta, en La Vega, que hay una relación de hermana, esposa, que por ahí viene el premio de consolación. La Cámara de Cuentas es el organismo que debe fiscalizar, investigar, auditar cada una de las instituciones que manejan fondos públicos. Mas, sin embargo, tenemos a ese señor Hugo Álvarez, que es un ponte ahí. Y lo más vergonzoso y lo más penoso, yo vi ayer que llamaron a licitación el 2 de noviembre para elegir de manera transparente los miembros que van a ocupar el Tribunal Constitucional. ¿Y han insistido ustedes con esa misma metodología que el presidente ayer dijo, ese consejo, fue la que usaron para elegir los miembros de la Cámara de Cuentas, de manera mafiosa y poco transparente. ¿Por qué? Porque las ternas que se seleccionaron para elegir los miembros de la Cámara de Cuentas fue un papelito que se mandó. Pero hay personas que Y, hoy son fue ratificado, Iván, en el Senado. Esos 5 miembros que están ahí, que todo el mundo sabe que de los 5 hay 4 públicamente que se conocen como miembros del partido de gobierno. Hay dos ustedes. pero de la misma manera. Hay 4 que se deben al partido de gobierno. Estamos hablando justicia blindada por un lado, y ahora la Cámara de Cuentas es un blindaje. Por eso, señores, cuando miren este documento, ¿me puede hacer un close a esto? Bueno, lo pueden ver aquí. Cuando solicitamos a la Cámara de Cuentas la auditoría, esa auditoría, miren lo que pasó ahí. Cuando la solicitamos, busca la parte rosada que está abajo, esa parte que está ahí, me dicen que ellos no tienen desde el 2014 el informe de una auditoría que se realizaron en Corazán. Que no lo tienen. No la tienen. Entonces, al no tenerla, están diciendo, estamos blindando la corrupción. Y el tercer ángulo, Cámara de Diputados. Pero, diputado, ¿a qué atribuyen ellos que no la tienen? ¿A que habían Porque otras es un autoridades? blindaje de la corrupción, le estoy diciendo. Dame un segundito. De este Estábamos en la triángulo Cámara de corrupción. Cuentas, Sí. que fue que quedamos con el segundo ángulo. Y yo decía, por ejemplo, que es vergonzoso que la Cámara de Cuentas, que es quien debe investigar, fiscalizar cada una de las instituciones del Estado que manejan fondos públicos, no ha hecho nada. Pero ellos dicen que no tienen recursos. Han manejado, pero escúchame, no tienen recursos, pero han manejado 2.115 millones de pesos en los últimos 3 años. 2.115 millones. ¿Y tú sabes cuántas auditorías han entregado? 3. En 3 4, años. 4 auditorías. En 3 años. En 3 años. Este año ellos solicitaron un aumento en la Cámara de Diputados, y recuerdo que fueron a la comisión. Creo que Sí, de pero eso Hacienda, fue para comprarse vehículo nuevo. y se le aumentaron 140 millones de pesos más, para llegar a 814 millones de pesos. ¿Tú sabes cuántas han entregado? Una, que fue producto del asesinato del abogado Junior, ¿recuerdan? El tema de la famoso, onza. con Claro. el tema de la onza, esa auditoría entregaron. Por una presión que había Social. en el tema de investigación con relación al gran escándalo de corrupción y el asesinato de Junior. Una presión social y mediática. Antes de Social, entrar que ya se había debatido. en el detalle de este Del caso, tercero. ¿cuál es la tercera pata? Y Para la tercera entonces entrar en pata detalle. es la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados se supone que es el primer poder del Estado. Y digo que se supone porque en la práctica no es así. Es el poder manejado por el mismo presidente. Y cuando tú tienes Cámara de Diputados, Cámara de Cuentas y el Ministerio Público y la Justicia, que son controlados del presidente, hemos denominado el blindaje triangular de la corrupción del gobierno del PLD. Usted está hablando de la Cámara, a la Cámara que de Diputados, pertenece, diputado. Cámara de Diputados que tiene 190 diputados, Sí. pero que es controlada en su mayoría por el partido oficialista, por el PLD. Esa Cámara de Diputados, yo a veces yo siempre ando como, ¿cómo que tú dices que quién? Como la Jara. Mira, por ejemplo, una agenda cualquiera, esta fue la semana pasada, esa agenda pasada. Enfócamela ahí, por favor. Si tú subas el punto, ahí están todos los puntos, el punto 9, que es 9.1, 9.2, 9.3, y así por el estilo. Eso significa, lo voy a quitar, que en el punto 9 de la agenda diaria, que ustedes como comunicadores tienen que investigarlo siempre, investiguenlo, Sí. porque es importante
Esa cámara cuesta más de 4.300 millones de pesos Sí. mantenerla. Dice en el punto 9, aquí lo tengo, iniciativas para ser tomadas en consideración siguiendo el orden cronológico de su depósito en la unidad de registro. Significa que en ese punto 9, si yo deposito una iniciativa, cronológicamente tiene que ir caminando Claro, para que llegue y se conozca. Claro, en secuencia. Resulta Que es para principal organismo de fiscalización y control, Cámara de Diputados, que de los 13 puntos, 8 puntos se tomaron en consideración que entraron hace menos de un mes. Mas, sin embargo, la bancada del PRM, que debo decir es una bancada que tiene capacidad de trabajo, que está trabajando, nuestra bancada ha depositado más de 30 iniciativas que tienen que ver con fiscalización, que tienen que ver con interpelaciones, que tienen que ver con Desde hace menos creación de comisiones para investigar casos de denuncias. Y voy a citar algunas. Sí, pero en términos de tiempo. Porque Ninguna se han conocido. y tienen menos tiempo que No, los más puntos. tiempo. Tienen Por ejemplo, más tiempo en agenda. Bueno, déjeme decirle que Wellington Garnot tiene un proyecto de resolución que solicitaba la interpelación del ministro de Obras Públicas del 17/7/2017. O sea, tiene más de un año. Ginés Burnigal depositó la 5464 del 4 de julio que solicitaba la interpelación Y no se ha puesto en del agenda. director de OISOE por unos contratos y unas adendas que se manejaron en el hospital Antonio Musa. Y no se han puesto en agenda. No se han simplemente. puesto. Antonio Musa Yo puesto plata. tengo dos. Yo tengo dos. Incluso una que es la cúspide de la impunidad y la falta de aplicación en el tema de fiscalización. 13 veces se ha rechazado. La de Joao Santana. Que depositó Farid Raful, Fran Paulino. Que debería ser un Y tema, un servidor. de urgencia nacional. 13 veces se ha rechazado porque no les interesa al gobierno del PLD, que es lo mismo que la bancada del PLD, que es lo mismo que la Cámara de Diputados del PLD, no le interesa combatir la corrupción. 13 veces la han rechazado y cuando yo veo que me meten en agenda un tema para reconocer David, a un pues. pelotero, o sea, eso es imposible. O sea, entonces, la gente tiene que saber que aquí en este país no hay interés de combatir la corrupción. Iván. Ahí voy. Pero ustedes lo han Cuando- reclamado. o sea, cuando- Pero no solamente lo hemos reclamado, te estoy hablando de iniciativas como Ulises Rodríguez de Santiago, De colega Santiago. nuestro, quien depositó la iniciativa 4885 para que se creara una comisión especial con relación a la denuncia de los sobornos, los aviones tucanos y legisladores que supuestamente fueron sobornados. Eso está engavetado, cada una de ellas. ¿Qué le queda Y el presidente de la Cámara, a un diputado por hacer? que debo decir que este presidente, por lo menos, comparado con el anterior, lleva un control de la agenda, se maneja muy bien, pero no puede ser posible que tú me digas a mí que este órgano que debe fiscalizar y combatir la corrupción se ha convertido entonces en el triángulo el otro no se manejaba del bien, diputado. blindaje de la corrupción de este gobierno, y el país tiene que saberlo, porque ellos han creado una muletilla que no se hace oposición, pero sí se hace oposición, lo que pasa es que están blindados. ¿Qué le queda Están a blindados. un diputado de oposición en casos como este del Corazán, por ejemplo? Porque usted tiene un caso específico que ya caso de Corazán, por ustedes ejemplo. han investigado. No, ese está profundo. Lo que pasa es que estamos Pero, en lo mismo. Yo o sea, solicito al Departamento de Libre Acceso a la Información, Y no se me lo mandan entregan. lo que ellos quieran mandarme. Aquí tengo yo, por ejemplo, las declaraciones juradas de bienes del director de Corazán, que con el salario que tiene de 160,000 pesos, y me mandaron una foto de unas torres que están haciendo, Él. no se compagina. ¿Allá o aquí? Claro, en Santiago. Santiago. Entonces que vale más de 500 millones de pesos. No se compagina eso. Entonces, estas instituciones tienen que fiscalizar, perseguirlo. Pero cuando tú tienes el tema de que están blindados, es porque están blindados. Es el O que sea, está aspirando a la eso- alcaldía de Santiago. No sé si aspira. Conjuntamente con- Imagínate que aspira a la alcaldía una gente que está señalado en denuncias como esta que tiene que aclararla. Entonces la Cámara de Diputados, que tiene el poder, porque yo como diputado hago la investigación, pero me bloquean. Y si eso es a mí que soy diputado, entonces la Cámara tiene que asumir y hacer una comisión especial que profundice, que investigue el caso. Y cada uno de los casos, nosotros tenemos múltiples denuncias de escándalo de corrupción. ¿Qué esperan? Que pase lo que pasó con el caso de Junior en la ONSA, que se denunció previamente. Creo que fue Acento, hizo un documental con relación a eso de la ONSA. Al final, ¿qué pasa? Matan al abogado y ahí se toman las Ahí se medidas del toma. lugar. Entonces, no puede ser. Entonces, yo creo que es importante que el país sepa
El PRM, como partido de oposición, está subiendo su rol. Los legisladores de nuestro partido están depositando y hacen sus investigaciones. Faride, Fran Paulino, Elías Baez, ¿Qué falta? Que la Cámara de Diputados se empodere de cualquier Pero no tema. se van a empoderar, Iván. ¿Por qué? Porque vuelvo y te reitero, por eso definimos blindaje triangular de la corrupción. No hay forma, señores. Todo el mundo sabe en este país lo que está pasando. Yo estuve en Dajabón con Faride Raful y nos dimos cuenta de la mafia que hay en Dajabón. ¿De qué? La mafia que hay en Dajabón, señores, con relación a todo el contrabando, el tráfico de haitianos. A la frontera. Que los cruzan a 25 pesos por el río, que tragan 5,000 pesos a Santiago. El tema del ajo, el ajo, señores, es un negocio más lucrativo que la marihuana. La nueva droga. Sí, sí. Hay gente que dice a mí, no, yo en vez de andar con marihuana, ahora voy a transportar ajo. Pero todos saben quién maneja ese negocio monopolizado en República Dominicana. ¿Y cómo se está manejando en la frontera con los militares? ¿Quién lo maneja? Todo el mundo lo sabe. ¿Quién lo maneja? Bueno, todo el mundo sabe que lo maneja. A que le dio la licencia de importación de ajo exclusiva. Entonces, eso no puede ser, hermano. O sea, un país donde se ve que hay una corrupción rampante y sonante, como dicen en mi campo, el país tiene que despertar. El país. Y así como yo hablaba de que para llevar legisladores Robinson, hay que tener mucho cuidado, también para elegir a un presidente hay que tener cuidado. Por eso, Corazón, ya nos vamos. Lamentablemente, ya tenemos que cortar la entrevista, pero cierro con el siguiente comentario. Tú eres un diputado y eres el único que se escucha de oposición, porque obviamente que del PLD no se va a escuchar Sí, muy a nadie, activo. de oposición hablando de este tipo de temas. Y eso es lo penoso. Que debería existir, ¿Qué te digo? no solamente ni siquiera un partido de oposición, hay varios partidos de oposición en el Congreso que no se escucha a ninguno de ellos decir nada. Yo te dije que yo juré ante la Constitución, o sea, asumir mi rol como diputado, y hay dos funciones, fiscalizar y legislar. Legislar, miren, o sea, vamos a fiscalizar entonces. Bueno, ha estado con nosotros Robinson Díaz, diputado por la circunscripción número 1 de Santiago. Dicen por ahí que aspira a la senaduría. Ya veremos cómo va eso en su próxima visita por aquí. Se la tiró esa hora porque ya él no puede responder. Pero ha estado aquí con nosotros en Diálogo Urgente. Nos vemos mañana tempranito a las 6 de la mañana. Hasta mañana.